El ambiente en la promesa se encuentra más enrarecido que nunca. La sombra de las decisiones de Leocadia pesa como una losa sobre todos los habitantes del palacio, y el eco del anuncio de compromiso entre Ángela y Lorenzo todavía retumba en cada rincón. Nadie puede negar que ha sido un golpe inesperado, un movimiento que trastoca no solo la vida de la joven, sino también la confianza de quienes hasta ahora creían entender los límites de la autoridad materna. Y en medio de esa tormenta, Petra, la que siempre había sido una presencia firme y dura, ahora se encuentra debilitada, cargando con un cuerpo que le falla y una mente que no sabe cómo reaccionar ante su propia fragilidad. La casa entera parece respirar con dificultad, como si cada personaje estuviera atrapado en una tela de araña de miedos, sospechas y reproches. Mientras tanto, Petra lucha con sus dolores, tratando de ocultar la debilidad que amenaza con exponerla ante los demás. Siempre acostumbrada a manejar con dureza a los criados, ahora siente que cada paso es una carga y que incluso las miradas de los trabajadores la atraviesan como cuchillos. Samuel, en su tono habitual, le recomienda serenarse, como si su malestar físico fuera un simple producto del mal carácter. Pero Petra sabe que hay algo más. El colapso sufrido días atrás ha dejado cicatrices invisibles, un recordatorio de que su cuerpo ya no le responde como antes. Y esa sensación de vulnerabilidad la desespera, porque toda su vida ha construido un personaje de hierro que no admite grietas. Por otro lado, la joven Ángela es el centro de todas las conversaciones. El anuncio de su compromiso con Lorenzo ha encendido un fuego de indignación. Ella, que siempre creyó en los valores inculcados por Leocadia, la independencia, la fortaleza, el estudio, ahora siente que su propia madre la ha vendido como moneda de cambio en una transacción oscura. Sus reproches hacia Leocadia no son simples quejas de una hija contrariada, sino un grito de dolor que atraviesa la relación madre-hija y la llena de resentimiento. La joven no entiende cómo la mujer que le dio las mejores oportunidades educativas y le exigió siempre ser resolutiva ahora le impone un destino que la ata de pies y manos. Esa contradicción la consume. Justo en ese momento, Manuel y Martina se convierten en sus inesperados protectores. Ambos saben que Lorenzo no es un hombre de fiar. Conocen su historial, las sombras que arrastra de su relación con Eugenia, y sobre todo, temen que sus verdaderas intenciones no sean otras que continuar un camino de dolor y venganza. Por eso, los dos deciden buscar a Alonso, convencidos de que si alguien puede influir en Leocadia, es él. La figura del marqués, con su autoridad y su respeto, se erige como la última esperanza de frenar el enlace. Y esa súplica ante Alonso revela no solo la urgencia de salvar a Ángela, sino también la confianza que aún se deposita en el patriarca, a pesar de los recientes conflictos que han desgarrado la finca. Curro, en cambio, no oculta su desesperación. El joven está convencido de que Lorenzo actúa únicamente para vengarse de él. Siente en su interior que Lorenzo se ha fijado en Ángela no por amor ni por conveniencia, sino porque sabe cuánto significa ella para él. Y esa certeza le produce una rabia ardiente. Lo dice abiertamente. Este compromiso no es más que una estrategia para herirlo en lo más profundo. Lo que Curro desconoce es que, en parte, no se equivoca. Porque Lorenzo, detrás de su fachada, guarda un resentimiento que lo empuja a utilizar a Ángela como instrumento de revancha. Y esa tensión convierte cada encuentro entre ambos en una partida de ajedrez donde el premio no es una mujer, sino el poder de destruir la vida del otro. Lope, mientras tanto, vuelve a ser protagonista de tensiones paralelas. Su relación con Vera, lejos de mejorar, se deteriora hasta el punto de estallar delante de los señores. La discusión no solo deja en evidencia su incapacidad para controlar sus emociones, sino que además expone la fragilidad del equilibrio en la casa. Cristóbal, testigo directo de la escena, no duda en reprocharle su comportamiento, recordándole que la falta de respeto dentro del palacio no será tolerada. El enfrentamiento abre un nuevo frente de conflicto que amenaza con salirse de control, especialmente porque Lope no parece dispuesto a dar marcha atrás. Curro también choca con Cristóbal por otro asunto: la marcha de Pía a Aranjuez. Para el joven, es evidente que detrás de esa decisión se esconde el rencor del mayordomo tras descubrir la relación de la gobernanta con Ricardo. Cristóbal, respaldado por Alonso, se defiende, convencido de que su resolución es justa y necesaria. Pero Curro no cede, lo acusa de haber dejado que la venganza nublara su juicio. Esa disputa refleja cómo las heridas personales se mezclan con la gestión del palacio, contaminando la convivencia con resentimientos ocultos. En medio de este caos, Petra sigue siendo víctima de su propio cuerpo.
Sus malestares la obligan a apoyarse en alguien a quien nunca había considerado, María Fernández. La doncella, siempre leal y discreta, se convierte en la confidente inesperada del ama de llaves. Petra, con voz temblorosa, le pide guardar un secreto relacionado con su debilidad. Esa confesión marca un cambio crucial. La mujer que durante años sembró miedo ahora se ve obligada a confiar en alguien que antes despreciaba. Y María, consciente del peso de esa confianza, promete mantenerlo en silencio, abriendo una grieta de humanidad en una relación antes marcada por el desprecio. Mientras tanto, en la cocina, Simona y Candela no dejan de comentar la actitud de Manuel hacia Enora. Para ellas, no se trata de simples dudas sobre el pasado de la mecánica francesa. Ven en sus gestos algo más, un destello de celos. Están convencidas de que el heredero no soporta la idea de que Enora pueda casarse con Toño. Y esas observaciones, lanzadas en confidencias de pasillo, siembran una nueva sospecha. Porque si Manuel realmente siente celos, ¿qué significa eso para su relación con Yana? ¿Qué lugar ocupa Enora en su corazón? Preguntas que se clavan como espinas en el alma del joven, incluso antes de ser formuladas en voz alta. En paralelo, la desaparición de Catalina sigue siendo una herida abierta. Nadie entiende del todo las circunstancias de su marcha, aunque Adriano, al encontrar una carta en el capazo de uno de sus hijos, parecía convencido de que se trataba de una despedida voluntaria. Pero ahora, un nuevo descubrimiento lo desconcierta. Otra carta, dirigida a Martina, escondida en el capazo del segundo hijo. Martina, sorprendida, recuerda la última discusión que tuvo con su prima y siente que algo no encaja. El hallazgo abre un nuevo misterio. ¿Por qué Catalina habría dejado dos cartas en circunstancias tan diferentes? ¿Fue realmente su decisión marcharse, o alguien movió los hilos para desterrarla contra su voluntad? La sospecha crece. Los habitantes de la Promesa empiezan a mirar con recelo las explicaciones oficiales. La figura de Leocadia y el barón de Valladares emerge como un telón oscuro detrás de todo lo ocurrido. La tensión aumenta, porque cada secreto desvelado parece arrastrar a la finca a un abismo sin retorno. Y en ese escenario, cada personaje se enfrenta a su propia batalla interior. Petra contra su cuerpo, Ángela contra la traición de su madre, Curro contra la amenaza de Lorenzo, Manuel contra sus dudas, Lope contra su propio temperamento, y Adriano contra las sombras de la desaparición de su amada. El palacio, que alguna vez fue símbolo de poder y estabilidad, se ha convertido en un campo de batalla donde cada mirada es una sospecha y cada silencio, una condena. Y el capítulo de hoy no es más que el inicio de una tormenta que amenaza con arrasar todo lo que queda en pie. Las horas pasan lentamente en el palacio, y cada una de ellas pesa como una eternidad para quienes cargan con la incertidumbre. Petra, recostada en su habitación, trata de reponerse de un cuerpo que no le responde. No es la primera vez que la enfermedad se cruza en su camino, pero sí la primera que la deja tan expuesta. Ella, que tantas veces había usado la debilidad ajena como arma, ahora teme convertirse en objeto de lástima. Lo que la tortura no son solo los dolores en el cuello ni la fatiga que le impide caminar con firmeza, sino la sensación de que su imagen de autoridad se desmorona poco a poco. El eco de las risas lejanas de los criados se le clava en la mente como si cada carcajada fuese una burla dirigida contra ella. Y en medio de ese laberinto de inseguridades, la figura de María Fernández se convierte en un inesperado sostén, un refugio discreto para una mujer que jamás se permitió mostrar vulnerabilidad. Mientras tanto, en el gran salón, Leocadia no logra ocultar la incomodidad que le produce la reacción general a su decisión. No hay mirada que no la cuestione, ni palabra que no esconda un reproche. Aunque finge seguridad, por dentro se retuerce, consciente de que su prestigio como madre y como mujer fuerte se resquebraja. Lo que más le duele es la dureza de Ángela. Sus palabras, cargadas de decepción, resuenan en su mente una y otra vez. Reproches que desgarran el corazón de una madre convencida de haber actuado por necesidad, no por deseo. El dilema interno de Leocadia es profundo. Sabe que ha entregado a su hija al lobo, pero siente que no le quedaba otra opción. Y en esa justificación se aferra como náufraga a una tabla, aun sabiendo que las olas de la indignación tarde o temprano la hundirán. Ángela, por su parte, no encuentra consuelo. Cada rincón del palacio le recuerda la traición. Incluso los pasillos que tantas veces recorrió con orgullo ahora se le antojan jaulas estrechas. Mira a su madre y ya no ve protección, sino imposición. Mira a Lorenzo y siente repulsión, un rechazo visceral que la consume. Su lucha no es solo externa, sino interna.
debatirse entre obedecer a su madre o rebelarse de una vez por todas, aunque eso suponga romper con todo lo que conoce. En sus pensamientos, la figura de Curro aparece constantemente. El joven, con su desesperación, con sus advertencias, se ha convertido en la voz de su conciencia. Y aunque no lo admita abiertamente, cada palabra de Curro resuena en su interior como un recordatorio de que aún existe un camino distinto al que su madre le ha trazado. Mientras tanto, Curro no se rinde. Su obsesión con Lorenzo lo lleva a observar cada movimiento del capitán de la mata. Lo estudia, lo mide, lo vigila. Y cada gesto que Lorenzo dedica a Ángela refuerza sus sospechas. No hay amor en sus ojos, solo cálculo. Esa convicción lo enciende de rabia. Lo comparte con Manuel, que escucha en silencio, con el ceño fruncido. El hijo del marqués no quiere precipitar juicios, pero tampoco puede ignorar el pasado oscuro de Lorenzo. La referencia a Eugenia, la mujer que sufrió las consecuencias de su relación con él, es un recordatorio constante de lo que está en juego. Y aunque Manuel siempre intenta mantener la calma, en este caso siente que debe tomar partido. El ambiente se enrarece aún más cuando Lope, incapaz de contener sus emociones, vuelve a discutir con Vera. Esta vez la tensión estalla de forma tan evidente que Cristóbal no puede evitar intervenir. La escena se desarrolla ante los señores de la casa, y el escándalo es inevitable. La voz de Cristóbal, severa y firme, retumba como un martillo que marca sentencia. Lope se siente humillado, pero en lugar de reconocer sus errores, se atrinchera en la rabia. Y esa actitud, lejos de resolver el problema, deja abierta una herida que amenaza con infectar toda la convivencia. En ese mismo tono de confrontación, Curro encara a Cristóbal por la marcha de Pía. El joven no entiende cómo alguien con la experiencia y la supuesta rectitud del mayordomo puede haber tomado una decisión tan cruel. Para Curro, está claro, la partida de Pía no es más que un castigo motivado por el rencor. Cristóbal, herido en su orgullo, se defiende con argumentos de disciplina y orden. Pero la firmeza de Curro no se doblega. El enfrentamiento se convierte en un duelo de voluntades, en el que la juventud y la pasión desafían a la experiencia y la autoridad. El resultado es un ambiente envenenado, donde nadie logra convencer al otro y donde las heridas se profundizan. Mientras tanto, Petra decide confiar en María Fernández. Esa confesión, tan inusual en ella, revela un lado desconocido de su personalidad. Habla con voz apagada, casi susurrando, como si temiera que las paredes escucharan. Reconoce que su cuerpo no responde, que su fuerza ya no es la de antes, y le pide a María que guarde silencio sobre su debilidad. La joven doncella, conmovida por la sinceridad de Petra, promete proteger su secreto. Ese momento íntimo se convierte en un pequeño oasis en medio del desierto de desconfianza que reina en la casa. Y aunque nadie más lo sepa, en ese instante Petra experimenta algo parecido a la humildad, algo que nunca había permitido que saliera a la superficie. En la cocina, Simona y Candela no dejan de alimentar rumores. Sus comentarios, aparentemente inofensivos, siembran dudas cada vez más profundas. Para ellas, Manuel no duda de Enora por sospechas objetivas, sino por celos. La idea de que el heredero esté secretamente incómodo con la boda de la mecánica francesa con Toño les parece tan evidente que casi lo dan por hecho. Y esas palabras, repetidas como un eco, comienzan a circular por el servicio, envenenando la percepción de todos. Lo que antes eran simples dudas ahora se transforma en una narrativa. Manuel, el joven heredero, está atrapado entre sentimientos encontrados. El misterio de Catalina añade otra capa de oscuridad a la situación. Adriano, que ya cargaba con el dolor de la separación, encuentra en el capazo de su segundo hijo una carta dirigida a Martina. El desconcierto es inmediato. La última vez que vio a su prima, la relación había sido tensa, marcada por una fuerte discusión. ¿Por qué entonces Catalina habría elegido a Martina como destinataria de un mensaje de despedida? El hallazgo no solo lo desconcierta a él, sino también a la propia Martina, que no logra comprender el sentido de esa carta. La posibilidad de que Catalina no se marchara por decisión propia empieza a ganar fuerza. Y con ello, el espectro de la manipulación de Leocadia y el barón de Valladares se cierne sobre todos con más intensidad. El palacio se convierte así en un hervidero de tensiones cruzadas. Cada habitación alberga un secreto, cada pasillo un susurro, cada mirada un reproche. Nadie confía plenamente en nadie, y el aire está cargado de sospechas. Petra se enfrenta a su vulnerabilidad, Ángela lucha contra la imposición de su madre, Leocadia intenta justificar lo injustificable,
Curro arde de celos y rabia. Manuel se consume en dudas. Lope estalla de furia. Cristóbal se aferra a la disciplina. María se convierte en guardiana de un secreto. Simona y Candela siembran rumores. Adriano se hunde en la incertidumbre. Y Martina recibe una carta que podría cambiarlo todo. Poco después, el silencio de la noche cae sobre la promesa, pero lejos de traer calma, intensifica las tensiones. En cada habitación, los personajes se revuelven en sus pensamientos, incapaces de dormir, atrapados por los fantasmas de sus decisiones. La finca, iluminada por las débiles luces de los candiles, parece un escenario donde cada sombra esconde una verdad que aún no se atreve a salir a la luz. Y esa verdad, tarde o temprano, explotará con la fuerza de un trueno. La mañana siguiente amanece fría en la promesa, aunque el sol ilumina los campos que rodean el palacio. El contraste entre la belleza de los paisajes y el peso que oprime a sus habitantes es tan grande que parece irónico. Dentro de los muros, nadie respira en paz. Petra, tras pasar una noche en vela, se levanta con esfuerzo. Cada movimiento le arranca un suspiro, y el espejo frente al que se arregla se convierte en su peor enemigo. Ve reflejada a una mujer cansada, con ojeras profundas y un temblor apenas perceptible en las manos. Esa imagen la asusta. Durante años, ella había sido la encarnación de la dureza, de la disciplina, incluso de la crueldad. Ahora, su cuerpo le muestra la cara más temida, la de la decadencia. María Fernández aparece para asistirla en sus labores, y Petra, incapaz de mantener el orgullo, le lanza una mirada cargada de súplica silenciosa. La joven comprende el mensaje sin necesidad de palabras. Entre ellas se ha forjado un pacto de discreción que nadie más conoce. Petra, en un acto casi inaudito, le agradece con un gesto de la cabeza. Y ese gesto, pequeño pero significativo, revela hasta qué punto se siente acorralada. El miedo a perder su lugar como ama de llaves pesa más que el dolor físico. En otro extremo del palacio, Leocadia se enfrenta a la mirada acusadora de su hija. Ángela, con los ojos rojos de tanto llorar, no cede en su reproche. Cada frase que pronuncia es un latigazo que desgarra las defensas de su madre. ¿De qué sirvió todo tu esfuerzo, tus sacrificios, si al final me entregas a un hombre que desprecio?, le dice con voz temblorosa pero firme. Leocadia, incapaz de responder con franqueza, recurre a los mismos argumentos de siempre: seguridad, estabilidad, futuro. Pero Ángela ya no los escucha. La herida está abierta, y lo que antes era obediencia ahora se transforma en rebelión. En su interior arde una llama que amenaza con consumir cualquier vínculo materno. Mientras tanto, Manuel y Martina avanzan en su plan de proteger a Ángela. La conversación con Alonso no ha sido fácil. El marqués, atrapado entre su sentido del deber y la delicada situación de la finca, duda en intervenir. Pero la insistencia de los jóvenes, que apelan no solo a su autoridad sino también a su conciencia, lo hace tambalear. Manuel recuerda perfectamente la tragedia de Eugenia, y esa memoria lo persigue como un fantasma. ¿Podrá permitir que Lorenzo repita la historia con otra mujer inocente? La duda se instala en su corazón, y aunque aún no lo admite, empieza a inclinarse hacia la idea de intervenir. Curro, por su parte, vive cada instante como si fuese una batalla personal. Observa a Lorenzo con odio contenido. En cada palabra del capitán de la Mata percibe una provocación, un recordatorio de que su poder puede arrebatarle a la mujer que ama. La tensión entre ambos es tan intensa que incluso los criados sienten el aire cargado cuando coinciden en la misma habitación. Curro no se controla. Su juventud, su pasión, lo arrastran a gestos impulsivos que podrían costarle caro. Pero en su interior, la convicción es clara: no permitirá que Lorenzo gane esta partida. En medio de este panorama, Lope intenta recomponerse tras la humillación pública vivida frente a Cristóbal y los señores. Pero su orgullo lo empuja a una actitud aún más desafiante. Vera, cansada de las constantes disputas, empieza a distanciarse de él. Y esa distancia, lejos de calmar a Lope, lo enciende de furia. La tensión amenaza con desbordarse de nuevo, porque Lope no sabe amar sin poseer, ni discutir sin herir. Y ese carácter, tan explosivo, solo contribuye a deteriorar aún más la convivencia en el palacio. Cristóbal, mientras tanto, se aferra a la disciplina como única herramienta para mantener el orden. Su decisión de enviar a Pía a Aranjuez sigue levantando críticas, especialmente de Curro, que no cede en sus acusaciones. El mayordomo se siente respaldado por Alonso, pero en su interior sabe que las palabras de Curro han tocado una fibra sensible. ¿De verdad ha actuado por el bien de la casa,
¿O ha dejado que la herida de la traición personal lo cegara? Esa duda lo carcome, aunque jamás lo admitirá en voz alta. La tensión en la cocina también aumenta. Simona y Candela, siempre atentas a los movimientos de la casa, no dejan de comentar la extraña actitud de Manuel. Sus comentarios, cargados de picardía, terminan llegando a oídos de otros. Poco a poco, la idea de que el heredero está celoso de Enora empieza a convertirse en rumor general. Y como toda murmuración, va creciendo, deformándose, adquiriendo matices que nadie puede controlar. Manuel, ajeno a la magnitud de esas habladurías, sigue atrapado en sus pensamientos, sin imaginar que su silencio está siendo interpretado como un gesto de amor oculto hacia la mecánica francesa. Adriano, mientras tanto, no logra sacarse de la cabeza la carta encontrada en el capazo de su hijo. La misiva dirigida a Martina le parece un enigma imposible de resolver. Recuerda la última discusión entre ambas y no entiende cómo, después de ese enfrentamiento, Catalina habría pensado en su prima como destinataria de un mensaje tan importante. Martina, al leer las líneas, se siente aún más confundida. En sus palabras no hay rencor, sino una especie de despedida cargada de resignación. Esa contradicción la deja atónita. ¿Por qué una mujer que se marchó entre amenazas y desesperación escribiría con un tono tan sereno? La respuesta parece estar más allá de lo evidente. El nombre del barón de Valladares vuelve a sonar en los pasillos, aunque nadie se atreve a pronunciarlo en voz alta. Todos saben que su sombra se extiende sobre la desaparición de Catalina, pero nadie se atreve a acusarlo directamente. El miedo es demasiado grande. Adriano, aunque destrozado, empieza a sospechar que ha sido víctima de un engaño mayor. Lo que creía una despedida voluntaria empieza a parecerle un destierro encubierto. Y esa idea lo desgarra por dentro, porque significa que no solo perdió a su mujer, sino que además fue incapaz de protegerla. Esa mañana, los criados comentan en voz baja la fragilidad de Petra. Su colapso físico y la tensión acumulada la han convertido en una presencia distinta. Ya no es la mujer temida, sino una figura que inspira compasión y comentarios maliciosos. Para algunos, es justo castigo por años de dureza, para otros, un recordatorio de que incluso los más fuertes caen. Petra, al escuchar susurros detrás de las puertas, se siente desnuda. Nunca antes había tenido miedo de la lengua de los demás, pero ahora cada murmullo le parece una amenaza a su autoridad. Y ese temor, más que el dolor físico, la consume. El ambiente general es de sospecha y resentimiento. Cada conversación esconde una trampa, cada gesto está cargado de intención. Nadie confía en nadie, y en ese caldo de cultivo, las tensiones amenazan con explotar en cualquier momento. Lo que nadie sabe aún es que las cartas de Catalina no son solo despedidas, sino piezas de un rompecabezas mucho más oscuro, una trama orquestada con precisión para desterrar a una mujer en contra de su voluntad. Y cuando esa verdad salga a la luz, nada volverá a ser igual en la promesa. La tensión en la promesa alcanza un punto casi insoportable cuando los ecos del compromiso impuesto entre Ángela y Lorenzo siguen resonando en cada rincón del palacio. La finca, que antes era un escenario de intrigas y secretos velados, ahora se siente como una prisión donde los muros aprietan y cada silencio duele más que cualquier grito. Todos caminan con cuidado, como si temieran despertar un volcán dormido, pero lo cierto es que las erupciones ya son inevitables. Ángela, agotada por la lucha constante con su madre, enfrenta a Leocadia en un diálogo cargado de reproches. La joven, con la voz quebrada pero firme, exige explicaciones. Le recuerda los sacrificios que le impuso, los colegios en los que la obligó a formarse, los ideales de independencia que tantas veces predicó. ¿De qué sirvió todo eso, madre, si ahora me entregas como si fuera una moneda de cambio? Le pregunta con los ojos inundados de lágrimas. Leocadia intenta justificarse, repitiendo que todo lo hace por asegurarle un futuro, por protegerla. Pero sus palabras suenan huecas, vacías. Lo que Ángela escucha es una traición irreparable, y en su interior, la herida se transforma en determinación. No se casará con Lorenzo, aunque para ello tenga que romper con su madre. Mientras tanto, Manuel, cada vez más inquieto, siente que su deber es intervenir. Recuerda demasiado bien lo que ocurrió con Eugenia y no está dispuesto a permitir que otra mujer inocente sufra a manos de Lorenzo. Su determinación lo lleva a buscar a Alonso, convencido de que la autoridad del marqués es la única que podría doblegar a Leocadia. La conversación no es fácil. Alonso vacila, dividido entre la prudencia y la conciencia. Pero el brillo en los ojos de Manuel lo convence de que no puede quedarse al margen.
Una chispa de esperanza se enciende en el corazón de Ángela, aunque aún no lo sepa. Curro, en cambio, vive un tormento distinto. Su rabia contra Lorenzo crece a cada instante. Está convencido de que el capitán no busca otra cosa que vengarse de él a través de Ángela. El joven lo observa con odio, cada gesto, cada palabra, le parecen pruebas de su cálculo retorcido. Y aunque algunos, como Lope, tratan de justificar las intenciones de Lorenzo hablando de comodidades y futuro, Curro no se deja engañar. Lo hace por mí, repite una y otra vez, convencido de que el matrimonio es un arma dirigida directamente a su corazón. En el ala de servicio, Petra sigue debilitada. Su colapso físico la ha dejado marcada, y aunque intenta mantener las apariencias, todos notan que su fuerza ya no es la misma. La presión por la marcha de pie solo empeora su situación. La casa parece más caótica sin la presencia de la gobernanta, y los criados descargan su frustración contra Petra, como si ella fuera la responsable de todo lo que ocurre. La mujer, acostumbrada a imponerse con dureza, ahora se siente acorralada. En un gesto de desesperación, se abre con María Fernández, confiándole su fragilidad. Le pide que guarde silencio sobre lo que ha visto, que no revele a nadie lo vulnerable que está. María acepta, conmovida por el lado humano de Petra, y ese pacto de confidencia se convierte en una de las pocas certezas que aún sostienen al ama de llaves. Mientras tanto, los rumores sobre Manuel y Enora continúan extendiéndose. Simona y Candela, con sus comentarios constantes, alimentan la sospecha de que el heredero siente celos de la boda de la mecánica con Toño. Lo que comenzó como una observación casual en la cocina se transforma en un rumor generalizado que recorre los pasillos. Y aunque Manuel no lo sepa, esa percepción está minando su reputación y poniendo en entredicho la claridad de sus sentimientos. Cada mirada hacia Enora es interpretada como un gesto de amor oculto, cada silencio como una confesión no verbal. El hallazgo de la carta de Catalina dirigida a Martina se convierte en el epicentro de un nuevo misterio. Adriano, aún con la primera carta en sus manos, se siente devastado. La idea de que su mujer se haya marchado voluntariamente se tambalea. Ahora sospecha que todo forma parte de un plan orquestado. Martina, al leer su propia carta, no logra entender la serenidad de las palabras de su prima. Recuerda su última discusión, marcada por la tensión y el resentimiento, y no consigue reconciliar esas emociones con el tono calmado de la misiva. Algo no encaja. Catalina no pudo haber escrito esas cartas sin coacción. Y poco a poco, el nombre del barón de Valladares comienza a aparecer en sus pensamientos como un espectro siniestro. La sospecha se convierte en certeza cuando los detalles empiezan a encajar. La desaparición forzada, las amenazas veladas, la extraña serenidad de las cartas. Todos los caminos conducen al mismo punto. Catalina no eligió marcharse, fue desterrada. Y esa verdad, cuando salga a la luz, no solo desatará la indignación de la familia, sino que también pondrá en entredicho la legitimidad de quienes gobiernan el palacio. Mientras tanto, Lope sigue en guerra consigo mismo y con Vera. La tensión entre ambos estalla en escenas cada vez más difíciles de ocultar. Cristóbal, con el rostro endurecido por la autoridad, no deja pasar ningún exceso. El mayordomo insiste en la disciplina, en mantener el orden a cualquier precio. Pero lo que se percibe entre las paredes del palacio es que el orden ya no existe. Solo queda una sucesión de conflictos que amenazan con desbordar el control de cualquiera. La noche cae, y el ambiente se vuelve aún más denso. Los criados murmuran sobre la fragilidad de Petra, sobre los rumores de Manuel y Enora, sobre las cartas de Catalina. Los señores, en sus habitaciones, reflexionan sobre la inminente boda de Ángela y la oscura influencia de Lorenzo. Nadie duerme tranquilo, cada personaje se retuerce en la cama con pensamientos que lo consumen. Leocadia justificando lo injustificable, Ángela planeando su resistencia, Curro alimentando su rabia, Manuel sintiéndose atrapado, Petra temiendo por su secreto, Adriano sospechando la peor de las verdades. El palacio entero es un hervidero de emociones contenidas, un volcán a punto de explotar. Y aunque todos intentan mantener las apariencias, saben en lo más profundo que el desenlace se acerca. Catalina no se marchó por voluntad propia. Petra no podrá ocultar su fragilidad para siempre. Y Ángela no aceptará un destino impuesto. El choque de estas verdades será devastador, y la promesa jamás volverá a ser la misma. La promesa despierta una vez más entre susurros y sospechas. La finca parece un campo minado. Cualquier paso en falso podría detonar la explosión que todos sienten inminente. Petra, debilitada por su colapso físico, intenta mantenerse erguida en su papel de ama de llaves,
pero la realidad la golpea a cada instante. El dolor en su cuello la obliga a detenerse constantemente, y las miradas de los criados la hacen sentir desnuda. Antes, bastaba una orden suya para acallar cualquier murmuración. Ahora, ni su voz logra ocultar el temblor de su debilidad. En secreto, agradece la discreción de María Fernández, que se ha convertido en su sombra y su guardiana. Ese lazo inesperado es lo único que le permite sostener el orgullo frente a los demás. Mientras tanto, Ángela ya no puede contener más la rabia que la consume. La joven decide enfrentar a su madre con una claridad que rompe cualquier intento de justificación. La acusa de haberla traicionado, de haberla criado para ser independiente solo para entregarla a un destino impuesto. Sus palabras no son las de una hija obediente, sino las de una mujer que exige respeto. Leocadia, atrapada en la contradicción entre su deber y sus emociones, no encuentra salida. Sabe que ha traicionado a su hija, pero también que el poder del barón y de Lorenzo la han dejado sin margen de elección. Esa dualidad la devora, mientras Ángela se jura a sí misma que no permitirá que su vida sea decidida por otros. Manuel y Martina continúan su cruzada. La conversación con Alonso empieza a dar frutos. El marqués, aunque reticente, parece inclinarse hacia la idea de intervenir. El recuerdo de Eugenia sigue pesando en su conciencia, y la perspectiva de ver a Ángela atrapada en las garras de Lorenzo lo atormenta. Manuel no oculta su determinación. Protegerá a Ángela, cueste lo que cueste. Y en ese compromiso se dibuja una alianza inesperada entre los primos, que hasta hace poco apenas lograban ponerse de acuerdo en nada. Curro, en cambio, ya no razona, actúa desde la furia. Observa cada movimiento de Lorenzo con la certeza de que todo está diseñado para destruirlo. En sus ojos, el capitán no es un pretendiente, sino un verdugo disfrazado de caballero. Lo que más lo atormenta es la impotencia de no poder arrancar a Ángela de esa trampa con sus propias manos. Lope intenta convencerlo de que quizás Lorenzo busca ofrecerle comodidades, pero Curro lo rechaza con violencia. Está convencido de que todo es venganza, y esa convicción lo arrastra hacia un camino peligroso donde la pasión puede convertirse en su mayor enemigo. Lope, mientras tanto, sigue prisionero de sus propias contradicciones. Su enfrentamiento con Vera ha llegado a un punto sin retorno. Cristóbal lo reprende con dureza, y los señores ya no lo miran con la simpatía de antes. La imagen del cocinero que soñaba con un futuro sereno se ha resquebrajado, y en su lugar aparece un hombre dominado por la rabia y el orgullo. El palacio entero percibe esa transformación, y las cocineras, que nunca pierden detalle, comentan en voz baja que Lope está al borde de perderlo todo. Cristóbal, por su parte, se aferra a su decisión sobre Pía como si se tratara de una bandera de autoridad. Ante las críticas de Curro, responde con disciplina y firmeza. Pero en las noches, cuando nadie lo observa, recuerda las palabras del joven y siente que quizás haya actuado movido más por resentimiento que por justicia. Esa duda lo carcome, aunque no la confiese. Y mientras tanto, la ausencia de Pía pesa como una losa en el corazón de todos los criados, que ya no encuentran a quién acudir en busca de consejo o protección. Petra, en medio de ese vacío, carga con la presión de llenar un hueco que la supera. Su cuerpo no responde, pero la exigencia de la casa no espera. Cada jornada es una tortura, cada paso un recordatorio de su fragilidad. La mujer que se había convertido en un símbolo de dureza se enfrenta ahora al peor de los castigos: la compasión de quienes antes temían su autoridad. El secreto compartido con María Fernández se convierte en su única esperanza de mantener un mínimo de dignidad. Pero sabe que no podrá ocultarlo para siempre. En paralelo, el misterio de Catalina crece como una sombra que amenaza con devorarlo todo. Adriano, atormentado, repasa una y otra vez las cartas. La dirigida a él parece una despedida definitiva, pero la que Martina recibe destila un tono extraño, casi sereno, como si hubiese sido dictada más que escrita. Martina, recordando la última discusión con su prima, no logra conciliar esa calma con la furia de aquel momento. La sospecha se convierte en certeza. Catalina no se marchó por voluntad propia. Fue desterrada, arrancada de su vida, manipulada por fuerzas que se esconden tras las paredes del palacio. El nombre del barón de Valladares vuelve a aparecer en las conversaciones, aunque todos lo pronuncian con un murmullo temeroso. Nadie duda ya de su implicación, y si a eso se suma la complicidad de Leocadia, el cuadro se vuelve aún más sombrío. Adriano siente que su mundo se derrumba. No solo perdió a su mujer, sino que además ha sido incapaz de protegerla. Esa culpa lo persigue como un fantasma que lo atormenta en cada mirada,
en cada palabra, en cada silencio. La finca entera se hunde en una atmósfera de opresión insoportable. Cada personaje, atrapado en su propia batalla, percibe que el desenlace está cerca. Petra no podrá ocultar su debilidad. Ángela no cederá ante un matrimonio impuesto. Curro no tolerará la venganza de Lorenzo. Manuel no permitirá otra tragedia. Y Adriano no aceptará seguir viviendo en la mentira. Los engranajes del destino ya están en marcha, y nada podrá detener la tormenta que se avecina. La promesa se prepara para un nuevo capítulo donde las máscaras caerán, los secretos saldrán a la luz y las alianzas se pondrán a prueba. Y aunque todos intenten resistirse, el destino ya ha sido escrito con la tinta oscura de la traición, la fragilidad y la verdad oculta.